Muy buenas tardes, aquí en Cero a la Izquierda. Comenzamos con el siguiente texto de Arturo Fontaine Talavera. Pero la izquierda que cunde, dice Arturo Fontaine, la más visible, la populista, la que abomina de la socialdemocracia, carece de eso que Foucault llama la gobernamentalidad. Es tumultuosa y asambleísta, entusiasta, arrojada, lírica, iconoclasta, pero profundamente melancólica. Llora, comprensiblemente, con los que la destrucción creativa del capitalismo deja atrás. Es milagrera, apocalíptica, profética y callejera, movilizada, gregaria. No tiene ni el tiempo ni la paciencia que requiere estudiar políticas públicas realistas. Es impetuosa, confiada y cree que adivina e interpreta los signos de los tiempos. Es una izquierda bien intencionada, generosa, libre, entretenida, justiciera, inteligente y provocativa, pero que entiende que la política es autoexpresión. La política entonces es un cauce para expresar la indignación moral, la rabia, el descontento, la frustración, los sueños, sobre todo los sueños. La historia se escribe marchando por las calles, llenando las plazas de sueños colectivos. Una izquierda que abandonó el materialismo histórico de Marx y se inscribe más bien en la tradición del socialismo utópico, de eso que Marx llamó el socialismo frailuno. Este es un fragmento de una doble columna, en rigor. Estamos con Ricardo Camargo, de Arturo Fontaine. Primero aparece en sí, pero con una versión extendida, a propósito del comentario a un libro sobre constitucionalismo, y luego aparece como fragmento específico en el mostrador bajo el título de La izquierda tumultuosa, que aparece esta misma semana. Entonces, a partir de esta discusión que se abre respecto a esta izquierda nueva, que nuevamente la derecha empieza a hacer la cita de este fantasma que recorre Chile, que es el Frente Amplio, la nueva izquierda, como le llaman desde la derecha, Gasparín, le dicen algunos analistas, con denostación y cariño al mismo tiempo. A partir de esta izquierda que supuestamente abomina la socialdemocracia y que carece de gubernamentalidad, esta izquierda es la que es descrita por Fontaine y que comenzamos a analizar tanto el análisis, o sea, la posición del sujeto que habla, en este caso de Arturo Fontaine, como el objeto mismo, la izquierda esta, que tiene mucho que ver con lo que pasa en este programa, con quienes nos denominamos carentes de gubernamentalidad, cero a la izquierda. Cero a la izquierda, es verdad. Algunos datos primero respecto a este texto, porque quizás no sea muy conocido para todos. De partida fue publicado hoy día en el mostrador. Pero además, como bien lo dijiste tú, Alberto, es un texto que Arturo Fontaine presenta a propósito de la presentación del libro Democracia y Poder Constituyente, ¿no? Ese es el título exacto, de los profesores Gonzalo Bustamante y Diego Sasso, que son editores en realidad. Y hay una serie de textos ahí que reflexionan sobre esta idea de la democracia y el poder constituyente en Chile, en la teoría política, etcétera, ¿no? Un segundo elemento que creo que es importante para entender qué es lo que hay detrás de lo que está planteando Fontaine, es que Fontaine, bueno, sabemos, no es cualquier personaje. Él fue por mucho tiempo el director del CEP, ¿no? Este gran oráculo del establishment chileno, donde al menos durante la década del 90, tú te acordarás, Alberto, todos los presidentes de la República tenían como rito de ir a informar que primero iban a ser candidatos a la presidencia y a presentar sus grandes líneas que no deberían alejarse del marco consensual del establishment que en ese tiempo regía, digamos, ¿no? Y Fontaine, bueno, era el sumo sacerdote que dirigía todo ese proceso del CEP, ¿no? El gran intelectual público orgánico, el CEP me refiero, ¿no? Y Fontaine es interesante porque Fontaine ahora nos advierte en su lenguaje, en su terminología, de un nuevo fantasma, como tú siempre has dicho, ¿no? Este Gasparín, que estaría recorriendo Chile, que es el fantasma de la nueva izquierda, como ellos llaman, ¿no? La nueva izquierda, la nueva política que estaría a puerta de emerger, ¿no? Es interesante porque yo ahí detecto dos elementos que los planteo para la introducción del debate, Alberto. Un primer elemento es que ciertamente hay un recurso conceptual que quizás es menos interesante para el público en general, que es el recurso de Foucault. Y hay un cierto... usar a Foucault para demostrar que esta izquierda está incluso en contra de Foucault. Claro, hay un hálito de sofisticación, ¿no? Porque Foucault es un autor, sabemos, bueno, hoy día de gran narrativa, a pesar de que él nunca se inscribió en la gran narrativa, pero a los intelectuales chilenos hoy día les parece como un autor de gran narrativa. Y Fontaine toma una hebra de un debate que efectivamente entre los Foucaultianos se da, ¿no? De
neoliberal o cuán adscrito al neoliberalismo estuvo Foucault, ¿no? Que a mí me parece totalmente erróneo plantearlo así, porque Foucault nunca fue un neoliberal, estudió mucho del neoliberalismo, pero a su manera, y en su manera evidentemente estudiar el neoliberalismo no era adscribirse rápida y directamente una crítica al neoliberalismo explícita, pero eso no significa que Foucault haya sido neoliberal en ningún sentido. Pero por otro lado, y este es el punto que hago, y aquí dejo mi comentario inicial, es que en la columna de Fontaine redunda o grafica o explicita lo que podemos llamar el miedo al pueblo, ¿no? Que es un miedo latente en la mayor parte de los intelectuales de derecha hoy día que están escribiendo en columnas de opinión, la mayor parte de ellos. Escasos libros en realidad se ven de parte de estos intelectuales de derecha. Un miedo al pueblo que ellos llaman populismo, evidentemente, siguiendo la tendencia hoy día puesta por los medios de comunicación, pero que en última instancia tiene que ver con la posibilidad cierta de articular fuerzas políticas que tomen en serio su contenido popular, ¿no? Cuestiones que este país, a lo largo de sus 25 o 30 años atrás, no ha sucedido, no ha pasado, ¿no? Si algo tiene la democracia chilena es que ha estado vaciada de pueblo, ¿no? De contenido popular, tanto en su articulación como sujeto histórico como en sus contenidos específicos. Y ese es el punto inicial que yo quería poner, sí. Ese miedo al pueblo que instala Fontaine, ¿no? Sí, efectivamente, esta discusión, bueno, cuento una infidencia que no creo que le moleste a Arturo Fontaine porque no es una discusión pública, digamos. Yo hace un tiempo lo invito a un lanzamiento de un libro, no podía por agenda, pero luego me escribe a propósito de este texto que había publicado primero en CIPER, el texto largo, que efectivamente lo leí, partía muy bien el texto, partía muy sólido, en algún punto a mi juicio pierde un poco de vertebración, y uno de los elementos que yo le comento en el siguiente mail es que noto que su visión de lo colectivo es muy parecida a la de Platón, que es una forma muy elegante de decir que es muy conservadora, ¿no? La visión de Platón es que la democracia tiende a degenerar en oclocracia. La oclocracia es el gobierno de la turba, de la multitud, el gobierno sin gobierno, porque la palabra gobierno en griego viene de kiberne, significa timón. Entonces, obviamente, una turba no tiene timón, y por tanto es el desgobierno. Y ese fantasma es el gran elemento al que se le pone a esta izquierda, que en el fondo no se la puede acusar de no interpretar los signos de los tiempos, aunque se la acusa de querer interpretarlo, pero evidentemente gran parte de lo que está diciendo esta izquierda tiene mucho que ver con lo que la gente está diciendo en la calle, ¿ya? Pero la problemática que se le intenta establecer, que es el gran desafío de un Jorge Char, hoy día que tiene un poder ejecutivo, desde hace mucho tiempo la izquierda no tenía la capacidad de estar en un poder ejecutivo, el problema es la eficacia. Le van a decir, mire, usted no sabe gobernar, ese es su problema, ¿no? ¿Y por qué? Porque usted es asambleísta y le gusta entonces la turba, entendiendo entonces la vida colectiva siempre como turba, asumiendo que siempre la dinámica es colectiva, no importa cuánta preocupación haya por generar una orgánica, por generar una institución lo más democrática posible, como que todo aquello que no ocurre a puerta cerrada es sencillamente ingobernable. Entonces, ahí hay efectivamente un primer elemento. Ahora yo te quería preguntar, porque tú has investigado mucho la temática, que explicaras bien, porque uno de los primeros en acuñar el concepto del neoliberalismo es Foucault, en un texto que no tiene nada que ver en principio con la forma que nosotros miramos el neoliberalismo hoy día, o sea, es una fórmula retórica y teóricamente todavía diferente, muy incipiente, además el fenómeno está recién partiendo, tiene más que ver con los gobiernos que con las economías en ese momento, ¿ya? Pero aún así, ¿tú cómo vislumbras el uso del concepto? Porque el uso parece al menos discutible, ¿no? De la forma que Fontaine usa a Foucault. Sí, efectivamente el término que usa, para los que no han leído la columna de Fontaine, que insisto está publicada recién hoy día en El Mostrador, es el término de gubernamentalidad, que ya suena extraño porque no es gobierno, no es gobernanza, sino que es gubernamentalidad, ¿no? Y es efectivamente un término que populariza Foucault cuando él analiza en su clase el Colegio de Francia, que no vamos a dar la lata de explicar acá tan en extenso, el nacimiento de la biopolítica, ¿no? El nacimiento de la biopolítica, lejos de referirse a la biopolítica propiamente tal, se refiere al análisis de los neoliberalismos, del liberalismo en primer lugar y de los neoliberalismos que Foucault rastrea en el siglo XX, el ordo liberalismo alemán y el neoliberalismo americano, claro, propiamente tal, con la teoría del capital humano, etcétera, ¿no?
a mí me parece que el punto clave de ese análisis y que yo rescato ahora a propósito de la columna de Fontaine y de otra columna que me gustaría introducir también ahora, que es la columna de Nancy Fraser, que se llama El fin del neoliberalismo progresista, que ya me voy a referir, es que Foucault insiste que el neoliberalismo, lejos de ser una ideología, como se entiende en este país y en cualquier parte en realidad de uso común, así como un conjunto de ideas que tiene que ver con la libertad de las personas, con la desregulación, con el Estado no participando en la economía, más bien es un dispositivo de gobierno de conductas, ¿no? De gobierno de conductas que supone muchas veces una gran intervención estatal. Y ese es el gran, no sé si descubrimiento, pero puesta en escena que propone Foucault. El neoliberalismo no se opone a la intervención estatal, por el contrario, él documenta que el neoliberalismo en realidad la requiere, la demanda, incluso requiere la creación de dispositivos particulares para la mantención de esa llamada libertad, que él llama dispositivos de seguridad. Es decir, los dispositivos de seguridad y la libertad, o del liberalismo, nacen de la mano, ¿no? Ahí hay una tesis fuerte de Foucault. Que lo vemos en estos días con la discusión sobre el terrorismo, por ejemplo. Claro, y se ve habitualmente cuando uno analiza, es decir, a ver, no nos alejemos de la historia chilena, toda la historia de la implantación del neoliberalismo chileno fue estatal. Fue estatal y además requirió dispositivos de seguridad, en este caso de limpieza explícita de aquellos, comillas, elementos que sabemos que les pasó, digamos, ¿no? Que los sindicatos fueron destruidos, bueno, militantes, grupos de militantes desaparecidos de los partidos que resistieron a ese proceso, etcétera, ¿no? Hay un disciplinamiento. Por tanto, el neoliberalismo siempre ha requerido estos aparatos de seguridad que construyen esa subjetividad. Y curiosamente, y este es el punto que yo hago el link, Alberto, es que yo creo que Fontaine está efectivamente recogiendo algo de lo que hoy día se está debatiendo a propósito del surgimiento de estos, no el caso chileno, porque todavía no surge, sino el caso de Trump, por ejemplo, ¿no? Y esta es la columna de Fraser, Nancy Fraser, una intelectual americana, cuando ella dice que el triunfo de Fraser se debe a una conjugación entre el neoliberalismo y sectores progresistas de la política norteamericana. Ella tiene un punto, porque finalmente lo que supone esa conjugación entre el neoliberalismo y sectores progresistas de la política americana es precisamente el abandono de todo lo que antiguamente la izquierda, americana o no americana, se preocupaba, que era, bueno, los sectores populares, sociales o laborales o sindicales tradicionales. Eso es abandonado, no solamente por el neoliberalismo, sino también por la izquierda más progresista, la izquierda de Clinton, y es tomada por Trump, ¿no? Y efectivamente, cuando yo creo Fontaine observa esta rearticulación de la nueva izquierda, observa que esa rearticulación, en buena hora, a mi juicio, parte, al menos declarando, vamos a ver si es capaz de hacerlo, retomar las banderas de la articulación popular y social en este país que han sido abandonadas por los partidos de izquierda tradicional. El Partido Socialista es un caso en cuestión, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es interesante darle un vistazo, al menos un poquito más a fondo, ¿no? Claro, entonces él toma todos estos casos, que son los típicos listados, digamos, Podemos en España. Muy curioso que se tome ese caso, porque el caso de Podemos, que ya tiene varios municipios a su cargo, sí, es puria y no ha tenido muchos problemas de gobernabilidad en el sentido estricto, ni de control del escenario, ni ha tenido muchos problemas de gestión, ni mucho menos. Entonces es bastante curioso. Entonces, ellos han tenido un esfuerzo bastante grande por la prolijidad, por evitar problemas que los puedan empañar, dado que efectivamente ellos fueron muy fuertes en la denuncia respecto a las buenas prácticas a los otros partidos. El otro caso obviamente es el de Venezuela, casos que se omiten interesantemente son el caso de Ecuador, de Bolivia, ¿no? Son casos que normalmente no se mencionan porque básicamente la capacidad institucional que ha logrado, por ejemplo, Evo Morales es mayor que nunca en la historia de Bolivia. Por tanto, un gobierno que parte de las movilizaciones sociales termina efectivamente con una capacidad institucional bastante mayor de lo que es la historia de Bolivia, que no significa que esté con una gran estabilidad, porque Bolivia ha sufrido el problema de la inestabilidad política de modo sistemático. Y en el caso de Correa pasa exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que efectivamente aquí hay un supuesto diagnóstico que es bien forzado, desde el punto de vista de lo real. Desde el punto de vista de lo conceptual, teórico, es más interesante. Me pregunto si en todo este listado que hace Fontaine respecto a las características, a los sueños de esta izquierda que ofrece
cosas que están fuera de la realidad, si respecto a la profecía, si respecto al tono al tono orientado a la conquista del placer de los auditores. Me pregunto si eso no lo ha hecho antes la UDI, si acaso no lo ha hecho antes la Concertación. Me pregunto qué tan distante es, ¿no?, de lo que es la política corriente. Entonces, me parece que detrás de esto late un asunto que es la clave, a mi juicio. Y la clave es que hay un temor a una izquierda viable. Eso es todo. O sea, estamos hablando de que, y esto quiero ser bien claro, la Concertación no fue una izquierda viable porque no fue izquierda. Y la nueva mayoría no fue una izquierda viable porque no fue izquierda. Además de ser izquierda, tendría que cumplir otros requerimientos para ser viable. Pero ya sin ser izquierda, ¿no?, lo que fue la Concertación fue un centro político viable. Y lo que fue la nueva mayoría fue un gatopardismo inviable, sí, que no logró viabilidad nunca. Entonces, frente a eso, el temor es que aparezca una fuerza de izquierda, porque básicamente yo lo que veo es que, en general, el temor central está en el hecho de que eventualmente esta izquierda ya represente a las personas, pero el problema no es si representa o no representa a las personas, sino que sus contenidos, sino que se vea como poderosa, fuerte, capaz entonces de llegar al gobierno. Y ese es el gran temor. Con un Fontaine que me llama mucho la atención su giro. Estamos hablando de que hace 5 años fue prácticamente acusado por la derecha de haber abierto demasiado la puerta a los contenidos y a los rostros del movimiento estudiantil, y haber aplaudido esa emanación de lo social, y que de pronto, post expulsión, porque lo despiden del CEP, de pronto da un giro conservador, y deja de ser este intelectual que más o menos operaba por su cuenta. Sí, pero de todas maneras, yo estoy de acuerdo con el punto del giro de Fontaine, ¿no? Y luego vuelvo a las referencias que tú haces respecto a la izquierda, a esta izquierda con posibilidades de gobierno en Chile, pero hay un punto. Es interesante, llama la atención la recepción, ¿no?, de este, llamemos así, arsenal intelectual, teórico, comillas, que antiguamente se llamaba posmoderno o postestructuralista, que empiezan a ser los intelectuales de derecha chilenos fundamentalmente, porque no hay que olvidarse que no es solamente Foucault quien, por primera vez creo yo, aparece en algún paper, en algún texto de algún intelectual de derecha con algún nivel de resonancia, sino también Bauman ha aparecido hoy día recurrentemente en cualquier opinólogo que se preste tal, ¿no? Están descubriendo Bauman ahora que muere, y Bauman viene escribiendo hace mucho tiempo respecto a la sociedad contemporánea. Slavoj Žižek es otro autor que apareció también en destacadas plumas de intelectuales chilenos, no necesariamente de izquierda. Es decir, es interesante cómo estos autores que son, la verdad, contestatarios, en el caso de Žižek, derechamente anticapitalista y disruptivo, aparece domesticado en planas centrales de textos de intelectuales más bien del establishment, ¿no? Y con esto no estoy diciendo nada denostativo, sino que estoy dando una constatación de hecho. Y yo creo que eso tiene que ver, me parece a mí, con una búsqueda de explicaciones a un fenómeno que genera cierta incertidumbre en la élite política intelectual de derecha, y no solamente de derecha, ¿no?, si me refiero a la élite más bien del establishment, que no logra todavía comprender no solamente lo que pasa en Chile, si lo que pasa en Chile ellos lo han comprendido, lo han domesticado y finalmente han sido exitosos en producir una gobernabilidad, un gobierno de las conductas, como decía yo delante de Foucault, sino más bien el miedo se le está produciendo por estos fenómenos internacionales que no logran todavía cuadrar en su esquema analítica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? El mismo texto dice acá, ¿no? ¿Qué es lo que hay de común en Trump, en el Brexit, en Podemos? Como si necesariamente hubiera algo común ahí, ¿no? Probablemente la elección de Le Pen este año en Francia, etcétera. Y eso es más bien el descontrol de las élites, ¿no? Es un descontrol, sí, claro, no. Y por tanto hay una carencia de marco explicativo y se recurre desordenadamente, a mi juicio, a marcos conceptuales como esto. Pero lo interesante del fenómeno, ya en el plano performativo, de los efectos políticos que produce en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, es que las fuerzas políticas emergentes, democráticas y de izquierda, porque no solamente hay gente de izquierda ahí que está emergiendo, ¿no? También hay sectores liberales que quieren convertirse en alternativa política para este país, van a tener que comenzar a arroparse conceptualmente para dar estas batallas que vienen, ¿no? Aquí hay mucho, comillas, intelectual de derecha anunciando que
y no solamente intelectual, sino políticos, jóvenes de derecha, que hay que combatir en todos los frentes a esa nueva izquierda, o nuevas fuerzas políticas democráticas que están emergiendo. Y esta, creo yo, me parece a mí, tienen que comenzar a dar más respuestas y claridades conceptuales de cuál es el proceso que están encaminando, ¿no?, a hacer. Yo pongo una sola cosa que lo conversábamos antes del inicio del programa, ¿no? A propósito, hoy día las fuerzas políticas emergentes están debatiendo cómo surgen, cómo van a presentarse como Frente Amplio, porque en la realidad todavía no existen, ¿no? Y un primer desafío que van a enfrentar es cómo van a elegir a sus representantes que le van a ofrecer a la gente para la próxima elección parlamentaria y presidencial. Yo creo que ahí es clave que estas fuerzas entiendan que es muy importante el procedimiento, no solamente las caras, los contenidos, ¿no? El procedimiento va a hablar de efectivamente cuán comprometido está esa fuerza izquierda por convertirse efectivamente en una fuerza izquierda que se enraiza en sectores sociales, populares, y hace su principal tarea la constitución de esos sectores, de esos sujetos que no están constituidos, ¿no? Ahí hay una labor que hay que inventar finalmente, hay tecnología que inventar, no basta con decirlo, con declararlo, porque no son tareas que están escritas de la misma forma como lo estuvieron en la década del 60, que fue la última vez que se iniciaron esos procesos. Sí. Porque convengamos que la década del 80 más bien hubo movilización social, pero sí, no hubo actores sociales constituidos que luego se arrimaran a la posibilidad de acceder al poder. Todo lo contrario, fueron dejados de lado y desarticulados, digamos, ¿no? Sí, esos dispositivos son importantes, todo ese encuadre en el fondo con el cual, porque nosotros damos por normal, pero todo el encuadre del establishment es un encuadre muy definido, desde la reunión del partido hasta ciertos ritos que se fueron cayendo. Ojo, efectivamente, esta emergencia de lo social destruyó varios de estos ritos o varias de las cosas que eran normales. Era normal, por ejemplo, por poner un caso que me parece emblemático, cuando hablamos de colusión, hay colusiones que también tienen que ver con lo político. Hay un caso emblemático y es que durante mucho tiempo, los días lunes en la mañana, se reunían en las oficinas de un propietario de un medio de comunicación políticos de distintos partidos, algunos empresarios afortunados de poder estar en ese espacio, ¿ya? Y este empresario y además propietario de un medio de comunicación, es decir, el mundo editorial de los medios, ¿ya?, para planificar un poco la semana política. O sea, imaginemos lo que significa que los políticos, los empresarios y el medio de comunicación se reúnen el lunes para planificar la semana y discutir cuáles son los temas de la semana, cuál es la agenda que hemos de instalar. O sea, esa es la gran colusión política, lo que representa. Eso, más las reuniones en el CEP, más el significado profundo de las reuniones empresariales, ¿ya? Todo eso es parte de las tecnologías que tú señalas, que permiten a esa élite reproducirse. Por el contrario, estos grupos emergentes que pretenden tener un peso relevante en el reemplazo de esas élites, porque ese es el punto de fondo en términos políticos, es reemplazar las élites. Bueno, este grupo nuevo tiene que crear su propia tecnología, porque en esa tecnología, yendo a los foros empresariales, tratando de reunirse con medios de comunicación, no va a llegar a ninguna parte, ¿ya? Ese es el territorio del otro, ese es el deporte del otro. Hay que cambiar del cricket al fútbol, en definitiva. Exactamente. Bueno, creo que, Alberto, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para hablar de temas ahora de coyuntura. Así que eso, vamos. Nos vemos.
Bueno, de vuelta en segunda parte de Cero a la Izquierda, se ha integrado al panel Lucas Cifuentes, a mi derecha, y aprovecho de excusar a Carla Atman, que está en el sur en este momento, se excusó desde allá, y también a Noam Titelman, que tuvo algunos atrasos y ya definitivamente parece que no llega. Vamos a hablar esta parte de temas de coyuntura. Tenemos 4 temas que vamos a dar pinceladas generales sobre estos temas. Primer tema los voy a enumerar, simplemente la proclamación de Ricardo Lagos por el Partido por la Democracia recientemente, el inserto de la SOFOFA reclamando que no hay Estado de Derecho en el sur. Vamos a darle una vuelta también a este raro atentado que sufrió el presidente, el director ejecutivo, entiendo, de Codelco, Oscar Landerreche. Presidente del directorio. Presidente del directorio. Y en cuarto lugar también una reciente encuesta académica que acaba de salir que prácticamente dejan empate a Guillé y a Piñera, que yo creo que va alineando las fuerzas políticas actualmente vigentes. Así que doy la palabra, quizás Lucas, que viene llegando, tiene ganas de compartir sus juicios. Bueno, me excuso el atraso, en realidad Está en la SOFOFA. Claro, ojalá. Cadenta, claro. No, estaba revisando los números de la encuesta. Entonces. No, mira, a mí yo quisiera tocar el tema de la SOFOFA, pero por un solo aspecto. O sea, yo creo que de una u otra manera desde el video de Luxich, el nuevo youtuber chileno, digamos, que dicen que le hace competencia a Germán Garmendia, que se ha empezado a decir, y yo creo que de manera bastante acertada, de que de una u otra manera el empresariado está teniendo o está en un tránsito, en una fase de autorrepresentación. Es decir, que ya no requiere, o quizás no confía, o quizás encuentra que son muy malos, sus históricos voceros, digamos, que han sido ciertos personeros de la UDI, RN. Yo sé que para el otro lado también hay, pero digamos... El fracaso de los esbirros. Exactamente, algo así, digamos. Ya, claro, el fracaso de la vocería política para el gran empresariado chileno. Y me da la impresión que esto viene a reafirmar lo mismo. O sea, hoy día estaba leyendo también un pequeño artículo, o sea, una nota en realidad, que hablan de cómo se fraguó esto, y que se fraguó a través de unos grupos de WhatsApp, qué sé yo, donde, bueno, es lo que dicen ellos. Oye, sí, qué terrible lo que pasó, sí, deberíamos hacer algo, sí, ya. Interesante, lo mismo que dijeron de la muñeca. Exactamente. No, sí, las TICs son los culpables de todo. Pero no, yo creo que efectivamente acá tengo la impresión que el gran empresariado está dando cuenta que que sus vocerías políticas están atrasadas, están mal, no son tomadas en cuenta. Y eso que este inserto de la SOFOFA tiene un carácter distinto al de Luxich. Luxich en el fondo se puso frente a la pantalla un poco para victimizarse, y el pobre y un ciudadano más, qué sé yo. Lo de la SOFOFA fue un emplazamiento. Un emplazamiento, claro. O sea, fue casi un movimiento de sables, digamos. Pero que sigue esa misma lógica, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay algo interesante, y que de alguna u otra manera yo me imagino que puede ser un golpe duro para la UDI más tradicional, la UDI que va en Wiesenberger, digamos. O sea, ¿qué puede estar pasando ahí, digamos? Que esa derecha quizás ya no está siendo capaz de hacerse cargo de eso, digamos. Sí, yo tengo la impresión, bueno, eso nos llega a un tema que además quizás en algún momento podemos tocarlo con más detalle. Yo soy un convencido, o sea, me he ido convenciendo en la medida en que la UDI vivió la crisis que vivió, y sin embargo en diversos lugares mantiene sus estructuras de poder, que la parte más fuerte de la UDI nunca fue el partido, sino que los sectores sociales que se representan a nivel del mundo empresarial, a nivel del mundo académico, sus trenzas, sus articulaciones. Fue un partido de organizaciones intermedias, efectivamente. Entonces creo que efectivamente ahora el mundo empresarial ha tenido que volver al año 93, 94, que era el tiempo que se defendían por sí solos y no tenían la capacidad, porque la derecha no era un actor relevante en el sistema. Claro. Entonces tenemos hoy día una derecha política que en realidad es irrelevante, por eso el único candidato que sube es directamente un empresario, ¿ya? Entonces tenemos una situación de desnudez total, en el sentido de Byung-Chul Han, de transparencia, o sea, de obscenidad. Esto simplemente es así. Y yo creo que en esa obscenidad la parte interesante es que justamente ya no hay necesidad de hacer un análisis. Esto queda en evidencia de modo sistemático. Sí, yo de todas maneras creo que es cierto que hay una probablemente carencia
esto lo dijo Carlos Peña también en su columna del domingo, de lectura conceptual y política de la realidad chilena, probablemente parte de los dirigentes máximos de SOFOFA, pero yo le doy una lectura paralela, no digo necesariamente opuesta, que es la siguiente. Yo creo que, a ver, SOFOFA es una organización gremial histórica en este país que ha sabido posicionarse políticamente en distintos periodos de la historia política chilena, ¿no? Yo recuerdo cuando un capítulo personal, yo hice mi tesis doctoral y me tocó entrevistar a varios dirigentes de la SOFOFA que participaron durante el comienzo de los 90 en toda la etapa de las negociaciones, de la reforma tributaria. Y ahí tú te das cuenta que la trenza política empresarial de la SOFOFA siempre ha sido muy fuerte, muy estrecha, ¿no? Con la élite política que sigue siendo parte, básicamente la misma, digamos, ¿no? Eizaguirre es un hombre que viene de los 90, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo la SOFOFA es explícitamente un téngase presente de decir, nosotros acá hemos cumplido un rol, lo queremos seguir cumpliendo, y además hemos financiado ese rol, ¿no? Indirectamente hemos financiado esta trenza político-empresarial que ha gobernado Chile en los últimos 30 años, ¿no? Y hay algo que dice el presidente de la SOFOFA, se me va el nombre, von Millenburg, en el domingo, en el Mercurio, en paralelo a la columna de Peña, él dice, este gobierno nos ha escuchado poco, o hemos tenido poco que decir en este gobierno porque este gobierno ha tenido poca capacidad de escuchar, ¿no? O sea, yo creo que eso está complementando el mensaje también del inserto, ¿no? Ellos evidentemente no quieren decir que el Estado de Derecho se está cayendo para que, bueno, hagamos las maletas y vayámonos donde tenemos que ir, sino que finalmente lo que están reclamando es su posición histórica de interlocutor en el poder, ¿no? Que probablemente esté resentido en parte. Yo creo que ahí hay estos mensajes de estos poderes fácticos se dan así, pagan los insertos, cometen los errores conceptuales que tengan que cometer. Yo creo que en eso da un poco lo mismo, ese efecto es performático, lo que se busca, y lo produce. Yo estoy seguro que lo produjeron, además. Ahora, yo creo que fue mucho más efectivo cuando hicieron el falso paro de camioneros, que en esta situación. Yo creo que aquí hay una cosa que se desnuda, que yo creo que no es conveniente para el mundo empresarial. La lucha de la Araucanía es presentada sistemáticamente como una lucha entre unos comuneros radicalizados y un mundo de agricultores sitiados. Esa es básicamente la descripción. Con una masa de comunidades mapuche que en general están más bien de acuerdo con la paz y por tanto están en contra de los comuneros que están radicalizados. Esta imagen como metafóricamente siria, ¿ya? Del escenario, esconde el elemento central, y es que este conflicto nunca tendría la visibilidad, la relevancia, el análisis que tiene, ¿ya? Si el conflicto fuera entre unos comuneros pocos radicalizados y unos agricultores pocos que a nadie le importan, ¿ya? Porque al lado de los estadios está lleno de comercios que cuando termina el partido les pasan y les roban todo lo de las papas fritas, las bebidas que están cerca, ¿ya? Y nadie se para a decir que no se está cumpliendo el Estado de Derecho porque sistemáticamente se viola la ley cada fin de semana. Entonces esta situación no es eso el punto. El punto de fondo es que hay grandes empresas en la zona. Sí, claro. Y el punto en el fondo es que también es un rubro, digamos, la industria forestal es una industria que ha sido permanentemente desde la dictadura en adelante subvencionada, digamos, bonificada permanentemente por parte del gobierno, por parte del Estado. ¿Tú estuviste allá haciendo trabajos de campo? Sí, claro, varias veces en realidad. Pero no, o sea, también hay que entenderlo, yo creo, de esa manera. O sea, ¿qué pasa si es que el gran empresariado forestal, Arauco, Mininco, qué sé yo, está temiendo que se les pueda quitar el subsidio? ¿Cuánto de eso puede haber, por ejemplo? Algo así como... qué sé yo, no quiero hacer el link tan inmediato, pero con el tema de las fuerzas castrenses y la ley de reserva del cobre, digamos. ¿Te fijas? O sea, ¿cuánto miedo hay quizás de algunos sectores de que en el fondo esta entrega de riqueza directa, este traspaso directo o de nichos de acumulación o de plata directamente se ponga en jaque en algún momento? Que claramente no lo van a poner en jaque la nueva mayoría. Sí. A ver, es interesante porque el vínculo directo con el Estado de Derecho, el inserto de la SOFOFA, evidentemente tiene que ver con el conflicto que ocurre en Temuco, en el sector de la Araucanía y también de la región del Biobío.
Y ahí la SOFOFA también está marcando un punto, ¿no? Esta es la manera que tiene que lidiarse con ese conflicto, ¿no? Hay que recuperar el Estado de Derecho, y para los sectores conservadores recuperar el Estado de Derecho es, bueno, poner más policía y militarizar ese conflicto, o hacerlo finalmente, aplicar represión, ¿no? Y ahí uno reclama de los sectores de gobierno y también de las fuerzas democráticas que estén o no en el gobierno, un mayor énfasis, una mayor fuerza en hacer un planteamiento más de fondo de este conflicto que hoy día efectivamente existen en el sur, ¿no? Un conflicto que tradicionalmente ha sido simplemente abordado o como un conflicto donde hay que recuperar tierra y por tanto vender más tierra y pasar más tierra a los pueblos originarios, o con represión, digamos, ¿no? Esas son las dos alternativas que han habido, pero ha habido poca capacidad para instalar la necesidad que yo creo que el pueblo mapuche en este caso ha presentado con mucho énfasis, con mucha fuerza, de que el conflicto no tiene que ver solamente con recuperar tierra, tiene que ver con la creación de un estatuto de reconocimiento como pueblo, como nación, que incluso incluya la posibilidad, a mi juicio totalmente valedera, de incorporar a el carácter del Estado chileno como un Estado plurinacional, o sea, con un Estado que reconozca no solamente que hay una nación y un pueblo distinto, sino también que este pueblo tiene que expresarse, incluso a niveles simbólicos y reales y materiales, en la estructura institucional y político, estructura institucional de este país. Eso no está en los debates de la élite política chilena ni por si acaso, ¿no? Y es muy difícil verlo, yo creo. Bueno, oye, hablemos un poco también de lo que pasó con los bombazos, o sea, el bombazo a Aranterreche, el paquete bomba, que plantea una serie de interrogantes, porque la verdad es que uno esperaba una reivindicación de otro tipo, para ser bien honesto. Aparece esta reivindicación que está en el límite superior del posmodernismo, ¿ya? Porque un movimiento ecologista radical perfectamente puede efectivamente estar contra el extractivismo y qué sé yo. O como en Europa, que le ponían bombas a cuestiones donde tenían animales enjaulados y se pitearon un par de edificios en Estados Unidos. O sea, hay expresiones de terrorismo ecologista, digamos, pero ninguno... Pero en este caso es una cosa muy rara, porque está a un ejecutivo más bien advenedizo del mundo, de hecho criticado más bien por advenedizo en el mundo de la minería, y a partir de una reivindicación que a mí la parte que más me inquieta en términos conceptuales, digamos, es que se declaran individualistas, ¿no? Con tendencia a lo salvaje, ya sabemos cuál es el nombre, ¿ya? Pero individualistas cuando se supone que el colectivismo, o sea, el ecologismo radical es ultra colectivista. Entonces me ha costado mucho entender la dinámica, lo que hay detrás de todo esto. A veces da la impresión de que fuera simplemente una especie de radicalización del humor satírico. A veces da la impresión de que efectivamente, ojo, en el mundo minero además hay muchas dinámicas a nivel internacional en términos de las empresas que limitan con lo delictivo. O sea, hay mucho de desestabilizar países, desestabilizar los precios, desestabilizar la producción, aumentar los precios artificialmente. O sea, también hay que siempre examinar toda clase de hipótesis, y aquí desgraciadamente hemos apresurado vía este marco teórico que tenemos respecto a todo acto, desde la delincuencia hasta una bomba. Siempre el marco conceptual que lo analiza se llama Fundación Paz Ciudadana, que es un continuo de inseguridad, ¿no? Y en el fondo esto es simplemente el aumento de la inseguridad. Creo que ese es un repertorio muy pobre para tratar de asumir algo que en principio es incomprensible, y eso yo creo que hay que tenerlo, lo dejaría sobre la mesa. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, a ver, yo hice, a propósito de justamente esto que pasó, empecé a revisar un poco de prensa, lo poco que se ha estudiado de manera más sistemática de todo lo que fue el caso Bomba, o los diversos casos Bombas, incluso algunos que siguen vigentes, no solamente los que se han caído, para también tratar de entender si es que aquí habían algunos puntos en común. Todo esto a propósito de que ayer entrevistaran a este tipo, el que era el encargado de la ANI de Piñera, Youssef, que usaba una barba... Sí. Que ahora está sin barba. Aparecía ahí en una playa en Zapallar o Reñaca, no sé qué, mientras lo entrevistaban. Y él decía, esto es lo mismo.
que nosotros tratamos de investigar y que, bueno, el discurso que tiene, digamos, Sí. el derrotado del caso Bombas, digamos. Y que fallamos, y que nos fue muy mal. Y que No, claro, ellos lograron dicen, ningún procesado. básicamente nos fregaron, porque nosotros, viste, teníamos razón, digamos. Y el fiscal Peña, el chico Peña ahí de estar feliz, po. Y no tiene nada que ver en realidad. Acá hay una lógica que se escapa, o sea, esto es un modus operandi, si se quiere, que se escapa totalmente, entonces también, ahora, eso no quiere decir de que ahora sí estamos hablando de terrorismo, no sé, yo la verdad, no, aquí hay muchas cosas que no me cruzan, y no dejo de pensar que Landarreche es una figura bastante peculiar en esto. O sea, como dices tú, él es un cargo político en el fondo, y político académico. El mismo paquete venía desde la Universidad de Chile. Sí. Cuando, claro, ahora, claro. Había un aviso también en ingeniería de la Chile, o sea, como que se Claro, repiten ciertos... que se reivindican con que habían tratado de quemar el edificio de la Facultad de edificio Ciencia, claro, el edificio nuevo de Ciencia Física y Matemáticas. No sé, yo el único recuerdo que tengo de algo así fue una vez cuando yo estudiaba en la universidad que en el PEDA liberaron una iguana que estaba en la Facultad de Ciencia, y el problema es que la iguana, una vez que la liberaron, después la encontraron muerta en el patio. No sé, Sí. Quizás tú, Ricardo, tienes más luces para entender esto. No, yo dejé el tema de ex profesor los sociólogos porque no soy experto en el tema. Yo más bien pongo un Pero la solo... parte salvaje, ¿no te parece más...? Me parece... O bueno, individualista. yo marcaría una contradicción solamente, pero no soy experto, ¿no? Porque generalmente supongo yo, este tipo de acciones requieren un alto nivel de organización. Capaz que no sé. Pero entiendo que hay una reivindicación en México también, por tanto hay algo ahí internacional. Y la verdad, organización con individualismo radical, no sé si va muy de la mano, digamos. Y lo otro que digo es que, bueno, es interesante analizar el efecto, sin embargo, que estos fenómenos producen. El efecto es, bueno, inmediatamente la sociedad chilena, el establishment chileno, cierra fila y alega que no tenemos lo suficiente institucionalización para ordenarnos y enfrentar este tipo de fenómenos. Lo que significa, ¿no? Bueno, mejorar los sistemas de vigilancia, represión, etcétera, ¿no? Sobre todo en aquellos sectores que no son terroristas y que están efectivamente, como dijimos delante, bregando por sus legítimas demandas, como pasa en el sur de Chile, en general. Ese efecto yo creo que es muy decidor. Ahora, en realidad, yo creo que a esta altura hay que parar la investigación. Sería muy importante que se descubriese efectivamente qué pasa allí, porque no hemos hablado de eso, pero hay muchas especulaciones respecto a esto, ¿no? Efectivamente, lo que uno tiende a pensar es que aquí el que reclama la acción probablemente no es el que está realmente haciendo la acción. Alguien lo decía por ahí en Facebook, declararse inmediatamente un grupo ecoterrorista es como decir yo soy culpable del máximo a tipificación penal y por tanto, no sé, es bastante absurdo. En general los grupos terroristas no hacen eso, ¿no? No se declaran a sí mismos terroristas, ¿no? Yo creo que acá también hay una cosa que a mí, por el bien de la investigación, porque yo creo, a ver, todos condenamos, por supuesto, Sí, eso, obvio. está claro. Ahora, justamente por el bien de la investigación, el peor error que se podría cometer es la aplicación de la ley antiterrorista, porque es una ley que sabemos que es ineficaz, además. O sea, que está construida para otro tipo de cuestiones y que por lo tanto no va a llegar a ningún puerto en términos concretos. Así que ojalá eso, aunque no lo veo posible, pero ojalá que eso no ocurra. Bueno, yo también me preocupa a mí el hecho de que estos casos sistemáticamente, además, aparentemente se ponen todos los recursos en que se resuelto y resulta que Se caen tú todos. decías, se caen todos los casos. O sea, o tenemos, que yo creo que es parte del problema, sí existe, tenemos policías que son muy deficitarias a la hora de la recolección de pruebas, no están acostumbrados de verdaderamente hacerlo y aparentemente no lo hacen bien. Ya han habido numerosas denuncias al respecto de los mismos fiscales, no solo para casos como este, sino que para casos de denuncias normales, pero también da la impresión de que hay una falta de capacidad política porque esto es una cosa, a ver, estamos hablando de bombas de muy baja calidad, por tanto personas que probablemente no tengan una formación en la realización de atentados importantes, que dejen llenos de huellas. O sea, aquí tenemos una situación que amerita que nos pongamos atentos a decir, a ver, lo primero es lo primero. Si la institucionalidad cierra fila, al menos que muestre, qué sé yo, los procesados, los correspondientes con pruebas adecuadas. No olvidemos que para el famoso caso Bomba, entre las pruebas entregadas
ya están películas de Patricio Guzmán. No, aquí había en cassette de la Polla Record, digamos, que a los que sabemos del buen punk, es simplemente una banda española, digamos. Entonces, claro, bueno, entonces Con ese energía. es el punto. Oye, tenemos que irnos. Sí. Última cosa, Sí. yo creo igual hay que dejar sentado la solidaridad que hay que expresar con Óscar Landerreche, con la trabajadora de casa particular, con su familia y también, ojo, con la Universidad de Chile, que se ve afectada por este mal uso de su nombre. Yo Sí. creo. Sí, sin duda. Hay que dejar dicho eso explícitamente, creo yo. Bueno, hay gente que ha dicho cosas peores de la Universidad de Chile. Sí. Se defenderá, sobrevivirá la universidad. Oye, Señora institución. les anuncio además que estoy mirando aquí en la transmisión y hemos tenido muy buena sintonía al día de hoy. Es así que yo llegué tarde, entonces Sí, por eso tarde. le fue tan bien. No, mejoró cuando llegaste, debo decir. Pero no lo hacemos por la popularidad nosotros, No, por lo las hacemos convicciones. por la fama. Por la Porque convicción. básicamente somos cero a la izquierda, así que ya nos despedimos. Muchas gracias a todos Que les por, vaya bien. Nos vemos por el lunes. su mirada sobre nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Chao.